Gloria a Dios. Bien, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén y amén. Vamos a repetir el versículo 6. ¿Qué dice el 6? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero compartir con ustedes acerca de este pasaje, que es el último pasaje escrito en el Antiguo Testamento. Notemos que está en el último versículo, literalmente, del Antiguo Testamento, y es una profecía que apunta, amados hermanos, a solucionar un problema que afecta a la sociedad, todas las sociedades de todo el mundo. Y cuando dice el escritor sagrado, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que cuando tú lees la palabra de Dios, vamos a encontrar una implicación, y es que la implicación es que esta declaración que hace el profeta, que hace el Señor, está hablando de un problema fundamental que ya ocurría en aquel tiempo. Era un problema, mi amado hermano, del hombre, ¿cierto? Es un problema que atañe al género masculino, ¿cierto? Y es un problema que tiene que ver con la falta de paternidad. Pero para poder entender un poco lo que es la paternidad, tendríamos que definir qué es paternidad. Y entonces la paternidad significa mucho más que una mera reproducción de hijos. Quiero decirles que la Biblia enseña que los hombres hemos sido diseñados por Dios para reflejar su naturaleza en la vida de todos aquellos que nos rodean. Amén. O sea, cuando el Señor nos hizo hombres, Él nos hizo con un propósito. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el propósito? Que cuando estuviéramos acá en la tierra, no importa la edad, Dios nos creó con un propósito. Y no es necesario esperar a tener hijos para poder demostrar nuestra paternidad. ¿Aló? Que no es necesario esperar a ser papás. O sea, tener hijos para demostrar ¿qué? Nuestra paternidad. Ahora, quiero hablarles un poco acerca de esto. Todos nosotros los hombres, desde que fuimos creados por Dios, tenemos un sello de liderazgo. O sea que sí, Dios nos hizo para ser líderes. Amén. ¿Dónde? En la casa donde Dios nos puso, con la esposa que el Señor nos dio, con los hijos que el Señor nos dio. En el lugar donde Dios te puso, Dios nos dio una capacidad de liderazgo. Por ejemplo, le voy a dar, 4 ejemplos. ¿Cómo puede uno de hombres ser líder? Por ejemplo, cuando vemos que el papá entiende su llamado y se convierte en un fundamento sólido de la familia. ¿Entiende eso? Entonces, yo como papá, yo no solamente engendré los hijos, qué bonito, llegó el bebé, fuimos a la clínica, lo recogimos y ya no más. Sino que ser papá implica que tú te conviertes en un fundamento sólido para esa esposa, pero también para esos hijos que van naciendo. La segunda cosa que uno encuentra, por ejemplo, cuando hablamos de paternidad, es que el papá tiene la capacidad de desarrollar potencial y dones en sus hijos. ¿A quién le fue dado esa tarea? Fue al papá. La tercera función que uno aprende como papá es que uno aprende lo que significa realmente hacer un padre. Solamente cuando usted es padre, usted aprende a ser padre y sabe lo que debe hacer un padre. Por ejemplo, cuando uno es hijo y no tiene hijos, o sea, solamente es hijo, uno no entiende a los papás. ¿Sí o no? Bueno, la cuarta cosa que un papá hace, escuche, es que el papá descubre la visión para la vida, ¿cierto? Para su propia vida y para la vida de sus hijos, o sea, de su generación. Vea, yo no entiendo, yo solamente entiendo a Dios cuando soy papá. ¿Y cuántos saben que uno cree que uno le falla a Dios y ya cree uno que Dios ya lo mandó al infierno?
¿Sí o no? Lo manda al infierno a uno, no piensa uno así. Y resulta que cuando uno es papá y uno sabe que uno ama a los hijos, ¿cuánto aman a sus hijos? Y sus hijos de pronto cometieron un error, perdieron, sacaron este bimestre, perdieron matemáticas. Pero usted, a pesar de que eso le frustró a usted como papá, usted nunca dejará de ver a su hijo como hijo y nunca lo dejará de amar. Entonces el Señor mismo dice que si siendo nosotros malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él dará buenas cosas a quienes lo aman? Amén, gloria a Dios. Ahora, fíjense, ser papá es el trabajo más realizador que un hombre pueda llegar a tener. Así como la mamá, cuando llega a ser mamá, es su trabajo cumbre, ¿cierto? Porque la naturaleza la creó para ser mamá, pues le cuento una cuesta. Ser papá también es realizador. Amén. Y entonces, como padres cristianos, tenemos la única oportunidad de hacer una inversión eterna en la vida de nuestros hijos. Solamente tenemos esta oportunidad, no hay más oportunidades, amados hermanos, y usted y yo tenemos que pensar en ello. Amén. Gloria al Señor, muchas gracias. Entonces, frecuentemente vamos a mirar que las escrituras mencionan que Jesús, cuando se refería a Dios, Él no se refería a Dios como Dios, sino Él le decía Padre. Cuando Él daba testimonio a las personas acerca de Dios, Él se refería les hablaba a ellas diciendo mi Padre, mi Padre. Y fíjense qué interesante, porque Dios, el Padre, da un amor incondicional. O sea, Cristo en su humanidad fue testigo del amor incondicional del Padre Celestial, fue testigo del liderazgo del Padre Celestial que tuvo sobre sí, pero también fue testigo de la guianza que el Padre le dio a él. Amén. Y él mismo dice en el Evangelio de Juan, yo no vine a hacer mi voluntad, sino lo que el Padre me manda a hacer, eso es lo que yo hago. Entonces vamos a encontrar acá que el Señor efectivamente está diciendo, esta es la manera en que yo quiero que ustedes se desempeñen como padres. El papá no protege, el papá, mi amado hermano, enseña a través de sus palabras. Y así fue, mi amado hermano, vamos a encontrar que a Cristo fue tentado en muchas ocasiones, pero el Padre estaba ahí para protegerlo, pero también para llenarlo de su palabra. Entonces, fíjense, quiero mencionar algo, y es que lamentablemente, en las últimas décadas, la sociedad ha desviado la importancia que tiene la paternidad. Entonces, la familia tradicional, quiero mencionar esto, se está desvaneciendo. Y con ello estamos perdiendo la bendición de Dios. O sea, la familia tradicional es la manera en que Dios quiere bendecir esta sociedad. Solamente la familia tradicional es papá, mamá, o sea, una pareja heterosexual con sus hijos. Ese es el modelo bíblico de familia. Y créame, mi amado hermano, que estamos perdiendo completamente la dirección. Entonces, una de las preocupaciones más grandes de este tiempo es la crisis que se están enfrentando los hombres, los varones en medio de nuestras comunidades, porque ya se nos ha redefinido nuestra posición de hombres. Escuche bien esto, el hecho de convertirse en un buen padre no es algo que sucede automáticamente, y esto quiero decirles, toma tiempo y mucho esfuerzo. ¿Cuántos quieren ser o cuántos ya son buenos padres? Pero ¿cuántos quieren ser mejores padres? Entonces, yo esto para ustedes. Un padre debe tener presente las características fundamentales de un liderazgo. Usted como papá, aunque no lo crea, aunque usted diga soy muy tímido, me da mucha pena hablar en público, me da mucha pena orar en público, déjeme decirle que usted ya tiene liderazgo entre sí. Usted es un líder para sus hijos. Dios nos da una capacidad de poder disciplinar y también de amar a nuestros hijos. Entonces la paternidad, amados hermanos, es un trabajo de tiempo completo como lo es la mamá. La mamá cuando lacta, cuando tiene que dormir al niño, cuando tiene que llevarlo al colegio, pues hermano, papá también tiene que estar ahí. El papá, mi amado hermano, es el diseño que Dios creó para la familia. Entonces, ¿qué significa papá? Una de las definiciones de papá según el idioma hebreo es destino. ¿Qué significa destino?
pues es la clave. Quiere decir que el papá se convierte en la clave para la restauración y preservación de una sociedad sana. Cuando hay un hogar donde está el papá, mi amado hermano, el papá es una garantía, muchas veces, de una salvaguarda en la familia, ¿cierto? Si el padre siempre y cuando sea responsable, porque ahí lamentablemente tenemos ejemplos de papás que están ahí, pero no están. Una vez en Sociedad Bíblica dimos una conferencia que se llamaba hijos huérfanos con papá. Así se llamaba la conferencia, hijos huérfanos con papá. Es decir, definía el hecho de que había niños que tenían su papá, pero el papá no estaba cumpliendo la función de papá. Y entonces, ¿qué pasó con esos hijos? Pues resulta que cuando uno iba a una cárcel a hacer una encuesta y uno hablaba con los prisioneros, con la gente que estaba ya interna, pues resulta que la mayoría de los que daban testimonio de que estaban allí porque no tuvieron papá o porque lo tuvieron, pero el papá estaba ausente. O sea, el papá no es el que engendra hijos, el papá es el que cumple una función. Amén. Entonces, por eso, cuando declaramos que la declaración papá destino, pues ahí lo que está diciendo, digamos, de una manera, es que toca un problema. ¿Cuál es el problema? Que el papá no está cumpliendo su función de papá. Pero también, al hablar de destino, habla de la solución, ¿cierto? Y es la solución a la mayoría de enfermedades que tiene nuestra sociedad. El crimen ha aumentado en las calles, hermanos. El crimen ha aumentado. La escuela, ya la Biblia no está en la escuela. Y de hecho, me acuerdo que mi hija me comentó en estos días que cuando una mamá vino y se quejó con mi hija, diciendo que ella, ¿por qué le enseñaba la Biblia a su hijo? Entonces así llegó brava diciendo, no, pero es que ¿cómo es que le van a meter a la fuerza la Biblia? Y entonces mi hija, pues ella es muy calmada y le dijo, qué pena señora, pero usted cuando matriculó a su hijo, nosotros en la presentación le dijimos que nuestro colegio es de fundamentos cristianos. Aquí es fundamentos. Si usted va a meter a su hijo, por ejemplo, a un colegio de monjas, usted tenga por seguro que le van a enseñar la religión católica. Si usted lo va a meter a un colegio, por ejemplo, de los testigos de Jehová, créame que ahí va a aprender algo de doctrina de testigos de Jehová. Y usted sabía que este es un colegio cristiano y es nuestro fundamento. Cayó la boca. Pero fíjense que esa mamita es simplemente un reflejo de lo que estamos percibiendo hoy en día en la sociedad. Ustedes, por recibir un bendito mercado, cada mes a ustedes les están educando a sus hijos y le están diciendo cómo debe enseñar y qué no debe enseñar a sus hijos. Créame, mi amado hermano, que esa ideología de la inclusión es lo más mentiroso que hay del mundo. Porque los que se está hablando de inclusión no son gente pobre, no son gente necesitada. Yo por lo menos veo la comunidad LGBTIQ+, todo eso, son gente que tiene plata. Son los dueños de las tabernas que hay en la zona rosa. Son los dueños de muchos programas de televisión. Son los dueños de pasarelas de modelaje. Y muchos de ellos hasta proxenetas son. ¿Qué significa un proxeneta? Que manejan los lenocinios y todo ese tipo de cosas de prostitución. Y son los que dominan eso. ¿Usted cree que son gente excluida? Ahora, si esa persona ya quiere ser homosexual, ¿quién le está prohibiendo ser homosexual? Sea homosexual, pero lo que ellos demandan es que ellos quieren que todo el mundo sea homosexual como ellos. Y ellos quieren tocar a nuestros niños. ¿Sí me está entendiendo la gravedad de todo esto? No sé si usted ve noticias, usted las escucha, pero es lo que está pasando hoy. Entonces, vean las entidades gubernamentales que dan algún tipo de subsidio a nuestros hijos, están presionando, bueno, vamos a dar un mercado, pero usted tiene que venir a unas capacitaciones mensuales acá con nosotros. Y cuando usted va a las capacitaciones, son personas que le están enseñando pura ideología de la inclusión, de esto. Vea, si somos tan inclusivos, ¿por qué no han hecho algo para incluir a los invidentes? ¿Por qué no han hecho algo para mejorar el lenguaje de señas en las escuelas si queremos ser inclusivos? Porque tiene que ser a cierto sector de la sociedad que realmente tiene mucho dinero. Piénselo un momento. Piense por un momento todo lo que está pasando. Y fíjense, quiero decirle a nosotros papás, nosotros somos la puerta
que salvaguarda nuestra familia. ¿Qué hace una puerta? Una puerta impide que algo entre o permite que algo entre. Una puerta impide que algo salga o permite que algo salga de la casa. Nuestra labor como padres, somos puertas de nuestra casa, mi amado hermano. Somos la puerta de nuestra casa. Usted es el que debe estar en la puerta cuando alguien timbra. Dice, sí, ¿en qué le puedo ayudar a usted? Nunca mandemos a nuestros hijos a ver quién es el que está timbrando. No, es el papá. Que la gente cuando golpea sepa que ahí hay una autoridad. Amén. Fíjense qué tremendo. Entonces fíjense que hoy todo lo que está viviendo la sociedad, el crimen, las malas escuelas, la tensión emocional causada por problemas económicos, están detrás de la crisis que enfrentan las familias, y las nuevas formas de pensamiento que ya han sido revisadas indican efectivamente que la sociedad está experimentando un resquebrajamiento, que las familias se están resquebrajando, lo que origina toda esta pandemia de enfermedades sociales que estamos viendo hoy. Las drogas, el consumo, las cárceles llenas. Fíjense que ya están pensando en hacer más cárceles y toca hacerlas. Lamentablemente toca hacerlas. ¿Y dónde estuvo la falla ahí? La falla estuvo en el que nosotros los varones no tomamos nuestro lugar. Que cuando hay crisis en la paternidad en la casa, se presentan los siguientes problemas. Los hijos de hogares donde el padre está ausente tienen 5 veces más posibilidad de ser pobres, donde no hay un papá. La mortalidad infantil es 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que para los hijos de madres casadas. Los jóvenes que pertenecen a hogares donde existe la ausencia de un padre tienen muchas más probabilidades de acabar en la cárcel que aquellos que viven en una familia donde ambos padres están presentes. Los jóvenes tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias si carecen de un padre que esté ausente en la vida, ¿cierto? Y ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazos en adolescentes. Dice, los hijos que no tienen un padre tienen el doble de posibilidades de abandonar su estudio. Y comparado con el hecho de vivir con ambos padres, viviendo en un lugar donde solo existe uno de los padres, duplica el riesgo de que un niño sufra descuido psicológico, emocional o educacional. Esto es un artículo de una revista, y no es una revista cristiana. ¿Cómo le queda el ojo? O sea que hasta el mundo mismo se da cuenta de que hay una falencia, pero no hacen nada por subsanarla. Pero nosotros sí tenemos la solución, y la solución es que el padre debe amar a Cristo y de ser un hombre de Dios. Entonces fíjense que las ciencias sociales han llegado a la conclusión de que cuando un individuo es incubado dentro de una atmósfera de amor, de unidad, de cariño entre los dos papás, existe una transferencia de esas cualidades y características hacia la siguiente generación. O sea, nuestros hijos son el reflejo de nosotros los papás. Y entonces fíjense que esas estadísticas negativas por la falta de un padre pueden ser revertidas por medio de restaurar el poder a los padres dentro del lugar de su familia. Entonces, ¿se puede revertir esto? Respuesta, sí se puede revertir. De pronto en esta generación no tanto, pero en la que sigue sí. O sea, nuestros hijos sí pueden tener este modelo de hogar de Dios. Amén. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el Señor nos está llamando en este momento a tomar nuestro rol como padres. Recordemos, ser papá no es un título, ser papá es una responsabilidad. El Señor quiere que cambiemos nuestra casa. Si cambia tu casa, cambiará tu comunidad. Y si cambia tu comunidad, va a cambiar la nación. Entonces fíjense cómo podemos llegarlo a hacer. Cuando revisamos las escrituras y nos damos cuenta que en la Biblia el Señor nos da un propósito, nos da una prioridad y una función como varones dentro de la casa, porque ese es el sello distintivo de Dios que Dios dio a los hombres, porque así como es Dios, somos nosotros, porque así como es Dios, es que debemos ser nosotros. Entonces fíjense, ¿cuál es el enemigo más grande de este propósito? ¿Cuál es el enemigo más grande del hombre? Y le voy a decir cuál es el enemigo para que no se cumpla este propósito en las familias, para que la sociedad siga en destrucción como vemos destrucción.
Pues le iba a decir una cosa. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande? La ignorancia. La Biblia menciona en varios pasajes bíblicos que la decadencia de Israel se basó precisamente en que los papás no fueron funcionales como papás. Tenían el título de papá, le llamaban papá, pero nunca ejercieron como papás. Entonces fíjense que todos los problemas de la raza humana son el resultado de uno de los más grandes dilemas. ¿Cuál es el dilema? Que la gente carece de comprensión, ¿cierto?, acerca de que para qué estoy en la tierra, para qué estoy acá. Usted tiene sus hijos, inmediatamente usted ya está pensando en qué jardín los va a meter, ¿o no? Y ya usted está en el jardín y entonces luego, no, ¿qué colegio lo va a meter? Entonces, ¿qué va a estudiar? O sea, lo estamos preparando para que estén en esta vida, pero no lo estamos preparando para la eternidad. Ni tampoco lo estamos preparando para que impacte en esta sociedad. Y déjeme decirle que a la gente no le va a importar nada si usted es médico o no. A la gente no le va a importar nada si usted es psicólogo o usted es publicista o usted es abogado. Realmente con eso no se impacta. Lo que va a impactar es la cantidad de palabra que usted tenga en el corazón. Entonces, pero esa tarea la tenemos que hacer nosotros. Entonces, por eso, cuando hay una falta de comprensión, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede ser papá, usted tiene hijos, pero si usted no comprende para qué los tiene, entonces quiere decir que usted está andando en ignorancia. ¿Aló? Porque hay mucha gente que tiene un reguero de hijos, pero no sabe para qué los tiene. Y entonces, escuche bien esto, cuando usted tiene una tarea que hacer, pero no sabe qué hacer con esa tarea, entonces fíjense que usted se convierte en un esclavo. Usted se convierte en un esclavo de la situación, de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene recursos, pero no sabe cómo hacerlo, no cómo manejarlos, puede tener todo, pero si no sabe cómo hacer, cómo desarrollar, entonces básicamente el dilema que se basa es que a la gente le falta entendimiento. Sin entendimiento, la vida es un experimento y es una frustración para nuestra vida. Entonces, por eso, cuando usted no entiende cómo funciona algo, la tendencia natural es que usted va a fingir ser un buen papá. ¿O no? Yo no sé ser papá, pero yo finjo, hijo, haz esto, haz aquello, ¿cierto? Pero cuando usted no tiene el conocimiento necesario, cuando tenemos la tarea de papá, muchas veces lo primero que resolvemos es tratar como de fingir. Sí, somos buenos papás. Sí, no, es que aquí todo está marchando bien. No, yo trabajo, les doy lo necesario, les doy su ropa, toda esa cuestión, están en el colegio, está bien. Yo le voy a decir una cosa, eso no es suficiente, porque realmente Dios sí nos va a demandar por nuestro mantenimiento de nuestros hijos, pero realmente Dios va a preguntar cuánta palabra y cuánto liderazgo tú ejerciste sobre tus hijos para que ellos cumplieran su propósito aquí en esta tierra, en esta generación. Entonces, el gran reto de la vida nuestra, hermanos queridos, es aprender a entender cómo funciona el rol de papás. Vaya conmigo al Salmo 82, versículo 5. Dice la Biblia, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lea conmigo, a ver, diga, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y este texto declara que la razón por la cual la gente está tan confundida hoy en día y llena de problemas no es porque Dios no les esté ayudando, no es porque Dios no les esté dando una respuesta, sino porque las personas cuando oran a Dios y Dios les da una respuesta, no entienden a nuestro Creador, no están entendiendo cuál es la respuesta que el Señor le está dando. O sea, como no conocemos los principios de la paternidad, como no conocemos para qué Dios nos hizo padres, no sabemos su propósito, no sabemos en qué consiste la naturaleza de la paternidad o sus preceptos, entonces por eso es que cometemos los errores que cometemos y los vemos reflejados en la desobediencia, en la rebeldía de nuestros hijos. Realmente cuando tú y yo no cumplimos nuestra labor como papás, en realidad estamos maldiciendo la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Me entiende? Entonces fíjense que este versículo nos enseña tres cosas. Quiero que observe ese Salmo 82:5.
tiempo. Número uno, usted ve en el Salmo 85, dice, no saben, diga conmigo, no saben. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista está diciendo, el problema que tienen muchos es que no tienen conocimiento, no saben. ¿Qué quiere decir? Son ignorantes. Pero también dice, no entienden, no saben y no entienden. Entonces, la segunda cosa es que existe un mal entendido o un concepto erróneo de la vida. Entonces, los papás de hoy en día que vienen a las iglesias cristianas consideran que vienen a la iglesia para que Dios les bendiga sus proyectos de vida, así no tengan nada que ver con la salvación, así no tengan que ver nada con la eternidad, así no tengan nada que ver con un legado en esta tierra. Entonces no entienden. Y la tercera razón que vemos allá en el Salmo 82:5 es que dice, y caminan en tinieblas. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente existe una carencia de visión espiritual. ¿Por qué? Porque como no tienen revelación de las escrituras, sino que dicen, Señor, bendíceme, ayúdame, dame, provéeme, sáname, que me salga ese trabajo, que pueda viajar por el mundo, significa que esa persona está en cierta forma orando a Dios, pero por algo que no tiene nada que ver con el plan de Dios, sino que está diciendo, Señor, bendice mis planes. No me interesan tus planes, me interesan son mis planes. Y ahora déjame decirte, cuando la Biblia habla en este Salmo 82 versículo 5 de tinieblas, pues la palabra tinieblas, otra forma de decir tinieblas es ignorancia. Dice andan en tinieblas, significa andan en ignorancia o en ausencia de conocimiento. En esencia, cuando la gente le falta conocimiento, cuando la gente le falta entendimiento sobre las leyes básicas y fundamentales de Dios, pues hermano, todo tiene que salirse de ese lugar. Amén. Y entonces termina todo en un completo fracaso. Por eso yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí hoy. Usted está hoy, algo recibirá. Y yo le digo, Señor, danos iluminación o entendimiento acerca de cuál es la razón por la cual tú nos pusiste en este tiempo a vivir. No sé cuánto vayamos a vivir 80 años, no sabemos cuántos vayan a vivir 70 años, no sabemos cuántos vayan a vivir 100 años, no sé la edad que tú vayas a vivir en esta tierra, pero lo que sí tú tienes que saber, que ese tiempo que Dios te asignó en esta tierra es para cumplir este propósito y es dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra generación. Ahora, yo me preguntaba, entonces, de acuerdo a eso, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, ¿cuál es el entendimiento que debemos tener? Pues el entendimiento es el conocimiento y comprensión de lo que Dios te llamó a hacer en este mundo. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es el manual de instrucciones del fabricante para nosotros? Si usted quiere tener largos años en la tierra, ¿qué es lo que debe hacer? Siga el manual del fabricante. El manual del fabricante es las escrituras. La gente, ¿por qué es ignorante? Porque no lee el manual. ¿Por qué la gente comete errores? Porque no lee el manual. ¿Por qué la gente cae en pecado? Porque no lee el manual. Porque no tienen revelación de las escrituras. Pero pastor, yo me sé la Biblia, yo me sé muchos capítulos enteros de memoria, pero eso no es tener revelación. Tú puedes tener memorizarte los libros en orden, tú puedes memorizarte cuántos capítulos trae cada libro, pero si tú no tienes revelación, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Que muchas veces nosotros leemos la Biblia por mecánica, pero no por revelación. ¿Me entiende? Entonces, cuando tú lees las escrituras, ¿qué debes hacer? Leerlas con espíritu de revelación, decir, Señor, dime qué debo hacer. Porque cuando tú lees la Biblia por leerla, pues estás viviendo la misma ignorancia de siempre, solamente que puedes aprender algún texto más, pero tienes que aplicarlo a tu propia vida. Entonces, poseer un conocimiento de algo significa que tú debes conocer el objetivo original para el cual fue creado primero. Entonces, vean esto. ¿Para qué el Señor creó tal cosa? Si usted mira un televisor o esa cámara que está apuntando el celular, ustedes saben, pero ¿para qué lo creó el fabricante? ¿Para qué lo creó? A veces nosotros somos más sabios en saber cómo funciona una cafetera, cómo funciona un carro, cómo funciona un celular. ¿Cierto? Aprendemos mucho de eso y hasta le encontramos trucos, ¿no? Pero no nos preocupamos mucho por saber para qué el Señor nos hizo en esta tierra.
No estamos totalmente ignorantes acerca de por qué estamos acá y por qué estamos perdiendo tanto tiempo. ¿Qué estaba en la mente de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? ¿Por qué nos diseñó de tal manera? Entonces, cuando tú empieces a comprender cuál es la razón por la cual tú estás acá, vas a entender, vas a comprender. ¿Por qué esto es muy importante? Porque solamente cuando tú llegues a entender por qué estás en este mundo, va a ser el día en que tú vas a empezar a prosperar. Mientras tú no entiendas por qué estás acá, tú vas a vivir siguiendo viviendo en ignorancia y vas a seguir sufriendo en esta vida. Y entonces la vida se va a volver completamente una frustración. Desde todos los días tenemos que madrugar el lunes, y el lunes es el día más harto de la semana, y el martes trabajar, y llega el viernes, ¡ay, qué rico! ¡Ay, llegó junio, las primas! Y se acabó la prima y se volvió otra vez a la rutina. Entonces fíjense que la gente no tiene propósito en este mundo. Entonces no importa cuánto digamos, tú tienes que entender que Dios te ha puesto aquí con una misión. Y el salmista está diciendo efectivamente que nos puso con una tarea. Entonces fíjense, el Señor le dijo una vez, Mateo 11:15, cuando Jesús estaba enseñando a las multitudes, decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que significa que no todo mundo que escuchaba a Cristo le entendía, solamente escuchaba, pero no comprendía. ¿Qué significa comprender? Recibir revelación, recibir iluminación. Entonces, cuando Jesús dijo esto, que el que tiene oídos para oír, lo que estaba diciendo el Señor era separando al que solo oyó información de aquellos que realmente entendieron la información. Cuando tú entiendes una cosa, amado hermano, se te va a convertir en algo tuyo. Amén. ¿O no? Entonces usted ya tiene el conocimiento. ¿Sí se da cuenta que cuando usted tiene el conocimiento, usted tiene una ventaja sobre las demás circunstancias? Entonces pasa igual cuando usted sabe para qué es que Dios lo llamó a ser papá. Entonces cuando usted entiende esto, mi amado hermano, Dios va a empezar a fluir en su vida. Y fíjese, si tú no te entiendes a ti mismo, tú no vas a poseerte a ti mismo. Por eso, cuando la gente no entiende lo que Dios la llamó a hacer, escuche esto que es muy importante, vamos a encontrar gente que viene a la iglesia, que aún viniendo a la iglesia, no saben quiénes son en Cristo. Entonces son gente que, a pesar que viene a la iglesia, como no saben quiénes son o qué tienen en Cristo, invitan a otras personas, se convierten en alguien completamente diferente a lo que Dios originalmente los creó. Y yo quiero decirte algo: si tú no sabes para qué naciste y qué es lo que tienes que hacer en esta tierra, entonces te conviertes en una víctima de la opinión de las otras personas. Entonces tú vas a estar caminando en esta tierra en función de lo que la gente opine de ti y no en función de lo que Dios piense de ti. Entonces vas a ser un esclavo de hacer muchas cosas para agradar a gente que no te importa a ti, que no le importas a ellos, y vas a dejar de ser lo que realmente Dios te llamó a hacer en esta tierra. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No sé, está como enredado, ¿cierto? Si tú no sabes para qué naciste y qué es lo que tienes que hacer, entonces te conviertes en la víctima de las opiniones de otras personas. Ahora, poder entender quién te creó. ¿Cuántos saben quién los creó? ¿Sí está interesado en conocer quién lo creó? ¿Sí está interesado en saber quién es usted en Dios? Entonces esto es crucial para que otros no tomen la posesión de tu vida. Entonces hay mucha gente que te tiene envidia, hay mucha gente que no le importa tu futuro, hay mucha gente que te va a ayudar, pero no va a querer que tú seas mejor que ellos. Mucha gente decía, alguien decía, la gente quiere que usted triunfe, pero no que triunfe más que ellos. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién estamos agradando, mi amado hermano? ¿En pos de qué estamos? Entonces, por eso, mi amado hermano, cuando la gente tiene ignorancia de esto, entonces es que se vuelve esclavo. Entonces, cuando tenemos entendimiento, entonces vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, y no importa qué es lo que la vida nos ponga enfrente, podemos trabajar para resolver el problema. Entonces, ¿qué es un padre? Voy a definir la palabra papá.
Un papá viene de un término hebreo que se llama Abba, Abba. Y Jesús lo usó mucho eso. Esa palabra significaba papacito, papacito. O sea, cuando Jesús le hablaba al Padre, le decía papacito. En griego, la palabra se llama pater. O sea, que las palabras Abba o pater denotaban un concepto muy básico que incluía las siguientes cosas. Esa palabra Abba, otras definiciones de Abba significaba algo que se origina, algo que da lugar a un origen. Cuando Jesús le decía papito al Señor, le está diciendo tú eres el origen. Pero también Abba significaba algo, alguien que alimenta a otros. ¿Cuántos saben que cuando Jesús se refería al Señor como papito, él sabía que quien lo sustentaba era el Padre? Pero también es aquel que sostiene, alguien que soporta, alguien que funda y alguien que es un protector. O sea, que la palabra Abba o papito simbolizaba alguien que, en algo que se origina algo, alguien que alimenta a alguien, alguien que es un soporte para alguien, alguien fundador y alguien protector. Entonces, fíjense qué interesante. Otra definición de padre es progenitor. ¿Y qué es progenitor? Viene del latino, el idioma latín, que significa engendrar. Progenitor es aquel que engendra, mi amado hermano. Y alguien que engendra, por ejemplo, uno puede hablar de efectivamente de que es alguien que es el precursor de algo, es el iniciador de algo. Entonces un progenitor es alguien que inicia una vida, ¿me entiende? Pero también hay una palabra también que se usa para padre, es ancestro. Ancestro, y que la palabra ancestro da lugar a la palabra ascendencia. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de un ancestro, estamos hablando de alguien que antecede o alguien que precede. Dicho de otra manera, el papá es aquel que tiene la responsabilidad de comenzar y proveer para las futuras generaciones. Eso es lo que hace un papá. Amén. También el papá no solamente genera, sino que también le da a esa generación una identidad. O sea, el papá es el que le da identidad a los hijos. No es el gobierno, no es la escuela, amén, es el papá. Pero también se le llama papá fundador. ¿Se acuerda que dije fundador? Y fundador, otra palabra para fundador es el fundamento, es como una base. O sea, el papá le da fundamento a los hijos. Pero también otra palabra para papá es autor. Autor. ¿Y qué es un autor? Aquel que implica que es el que crea algo, es aquel que genera algo, algo que produce, que sostiene, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Jesús en Hebreos capítulo 5, 9 dice que Él es el autor de la salvación? Hebreos 12, 2, ¿cierto? Pero también cuando usted mira la Biblia, usted hace cuenta que la cultura nos enseña, la Biblia, que el Padre también era un maestro. Un maestro, o sea, vea el rol de maestro. El padre es también quien nutre, el papá es el que enseña, pero también cuando Jesús le decía al papá, Abba, le decía, tú eres mi creador. Entonces fíjense que cuando hablamos de un papá como creador, no significa que usted va a crear cosas, sino que es muy parecido a lo que es un fundador. Pero un papá es aquel que crea cosas en la casa.